Bien, seguimos. En la primera parte habíamos esbozado un panorama sobre el alfabeto griego y también la labor de Aristarco. Ahora seguimos con algunos aspectos contradictorios, suposiciones y problemas sobre Aristarco que también nos trae Schironi. La primera suposición de Aristarco es, sobre Homero por supuesto, es que Homero es un poeta impecable y sin defectos. En los fragmentos que tenemos, Aristarco nunca dice que Homero es el mejor poeta de todos los tiempos, pero esta suposición es la base de toda su obra. Es un principio común en la antigüedad porque fue teorizado por Aristóteles en su Poética. Aquí tenemos una versión de la Poética de la editorial Gredos, ¿no es cierto? Él lo describe claramente como el maestro de la poesía épica y también como modelo de los sucesivos géneros de la tragedia, a partir de Ilíada y Odisea, y también de la comedia. O sea, es el maestro de los maestros. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 23 habla de la unidad de acción en la epopeya y dice que también en esto puede considerarse divino a Homero comparado con los otros, porque tampoco intentó narrar en su poema la guerra entera, sino un periodo más breve, como si fuera el tiempo de la tragedia. Bien, acá en nuestra próxima diapositiva tenemos una cita que nos ofrece Schironi sobre Aristóteles respecto de el origen y el desarrollo de la poesía. Y fíjense aquí en el capítulo 4 de la Poética. Dice así Aristóteles: y así como en el género noble, ta spudaia dice en griego, se refiere a la tragedia, a lo trágico, Homero fue el poeta máximo, Malista principalmente fue, sin duda alguna, pues él solo compuso obras, epoiesen compuso, de poieo, de poiesis, poietés, él es el hacedor, él es el que compone las obras, que además de ser hermosas, totalmente buenas, hermosas desde ese punto de vista, constituyen imitaciones dramáticas, mimesis dramaticas. ¿Se dan cuenta? Todo eso lo hizo Homero. Se cierra el paréntesis y agrega: Jutos kai, así pues, la conclusión de Aristarco, hypedeixen dejó ver, dejó mostrar, esbozó, del verbo hypo, por debajo, deignomi, señalar, dejó ver, mostró, sugirió, por primera vez, Jutos kai, protos, fue el primero en esbozar o que mostró las formas de la comedia. Totes como días esquema, el esbozo de la comedia. Bien, aquí tenemos nuestro primer aspecto, la suposición. Supone que Homero es impecable y listo, no hay duda alguna. La segunda suposición, que es la más compleja para nosotros, es considerar a los poemas homéricos como un microcosmos autosuficiente. Esto significa que Aristarco siempre hace una clara distinción entre Homero y el resto de los poetas, especialmente los que vienen más tarde, los neóteroi, las interpolaciones que se van generando, como dijimos, a lo largo de la tradición, porque estos últimos son diferentes en todo, en lenguaje, en el estilo, en los mitos. ¿Qué consecuencia da esto? Que como regla general el filólogo no puede usar otros poetas para explicar o corregir a Homero. Solo Homero es una buena evidencia para sí mismo. Es la máxima de Aristarco y de otros críticos también. Homeron ex Homeru safenitzein, vale decir, explicar a Homero a partir de Homero. Por lo tanto, este pilar de la filología alejandrina para fijar el texto de la Ilíada y la Odisea consiste en que, a través de la crítica textual filológica, se utiliza, y en este caso especialmente Aristarco, el método comparativo, analizando gramática, vocabulario, estilo y pasajes dudosos a través de otros versos homéricos auténticos. La comparación siempre es de Homero a Homero. De ese modo, creía Aristarco, eliminaba interpolaciones y también versos que contradecían, ojo esto, la moral o el contexto de la obra.
Bueno, la tercera suposición es que para él, para Aristarco, Homero compuso tanto Ilíada como Odisea. ¿Se acuerdan que en la cuestión homérica había algunos que decían que no, que eran obra de distintos autores? Bien, por eso usaba ejemplos de Odisea para trabajar sobre Ilíada y ejemplos de Ilíada para analizar cuestiones problemáticas de Odisea. Pero entonces aquí viene un problema. El método científico de Aristarco, a veces, a criterio de Schironi, era demasiado consistente, vale decir, cualquier detalle atetiza o borra el verso. ¿Qué quiere decir atetizar? Privativa, tithemi, poner, colocar. De ahí viene biblioteca, ¿no? Biblioteca, donde se ponen los libros, se yerguen, se ponen paraditos. Bien, atetizar significa quitar, sacar. Cualquier inconsistencia lo atetiza. Y en el caso entre las dos obras, por ejemplo, que cree que son del mismo autor, elimina inconsistencias que en realidad pueden ser simples contradicciones. O también casos de homonimia, o héroes resucitados. Bien, acá les voy a dar en la próxima diapositiva un ejemplo que nos da, entre los muchos que ella estudia, y que por eso los invito a leer el artículo, los muchos que ella cita, un ejemplo de escolio o comentario de Aristarco sobre, en este caso, sobre unos versos del libro 14 de la Ilíada. Ustedes saben que en el 14 se produce un encuentro muy interesante entre Hera y Zeus, su marido, ¿no? Ella lo quiere, se llama la seducción, el engaño de Zeus por medio de la seducción. Ella quiere engañar a Zeus y seducirlo, por eso le pide a Afrodita que le preste su cinturón mágico, ¿no? Para la seducción. De ese modo, así va a poder intervenir en la batalla, a favor de los aqueos, por supuesto, de los griegos. Bueno, fíjense acá la cantidad de versos que atetiza. 11 versos llega a atetizar en este fragmento porque no los considera apropiados para los personajes o situaciones. Este punto de vista, según las reglas de Aristóteles, está en el capítulo 15, que había dicho que eres el mejor poeta de acuerdo con sus dictados. El capítulo 15 habla de las 4 cualidades de los caracteres. Para cada género de personas, los caracteres deben ser buenos, apropiados y semejantes y consecuentes respecto de la persona imitada. Bueno, a criterio de Aristarco, lo que va a decir Homero en este caso no es apropiado para el personaje en cuestión. Y entonces llegamos a nuestra diapositiva, donde empieza así. Desde aquí hasta ni siquiera cuando me enamoré, y así el escolio empieza a enumerar todas las amantes. Está hablando Zeus, ¿no? Le está diciendo, le está manifestando su deseo porque ella lo sedujo. Desde aquí hasta ni siquiera cuando me enamoré, y ahí menciona, por ejemplo, a Día, Dana, Europa, Semele, Alcmena, Demeter y Leto. Bueno, todos esos 11 versos que ocupan allí la mención de todas sus amantes son atetizados. Fíjense el principio en griego, atetuntais tijo y hendeka. O sea, borra, son atetizados 11 versos. ¿Por qué, Joti? Porque la enumeración, el conteo de esos versos, tononomaton, akairos, o sea, no son adecuados, no son apropiados, no están de acuerdo con el kairos, con lo oportuno. Gredos lo traduce, está fuera de lugar, porque hace que Hera sea hostil en lugar de atraerla hacia sí mismo. Perdón, no Gredos, sino los escolios, Erpse, ¿no? Porque fíjense la deducción, que no la escribí aquí en griego, pero la deducción lógica a la que llega Aristarco, porque hace que Hera sea hostil en lugar de atraerla hacia sí mismo. ¿Cómo le va a enumerar la serie de sus mujeres? Y entonces continúa el escolio. Y para alguien que tiene que acostarse con ella, psychoimecenai, gracias al poder de la faja, se supone de Afrodita, diaten tu questu dynamin, gracias al poder dynamis, ¿no? Gracias al poder de la faja, polulogei. ¿Qué quiere decir?
habla demasiado, pollu lo gay. Por lo tanto, habla demasiado como para convencerla de ir al lecho. Bueno, se dan cuenta aquí nos trae este ejemplo justamente del papel de Aristarco que se excede también. Entonces podemos suponer qué va a pasar con justamente los versos que él considera espurios. ¿Serán realmente así? ¿Serán fruto de otro autor? ¿Serán de otros de autores posteriores? ¿O realmente Homero de alguna manera los quiso poner allí? Eso es lo que nos queda la duda. Entonces ahora en la tercera y última parte vamos a llegar a las conclusiones. Los espero ahora.